Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian y el día de hoy pues hay que hablar sobre un tema que estoy más que seguro que la mayoría de ustedes se ha preguntado y es ¿cuántas almas divididas tiene Fan Yuan en la actualidad? ¿Y cuáles son, no? O sea, como para rememorar todo lo que hemos visto a lo largo de la novela de Reverend Insanity. Actualmente Fan Yuan cuenta con 7 entidades que vendrían a ser sus almas, las cuales han sido, bueno, la cual ha sido dividida pues 7 veces. Recordemos que esto es gracias al movimiento del venerable espectro del alma, el cual pues cuando pensó una de las almas divididas del espectro del alma que iba a morir, le terminó delegando toda esta herencia a Fan Yuan para que él pueda continuar con su legado, por así decirlo, y pueda lograr el cometido de destruir el Gu del destino. Esa es la meta primordial de todo Reverend Insanity. Todo Reverend Insanity siempre gira en torno a esto, a destruir el Gu del destino, romper las cadenas del destino y lo que te ata con este mundo, por así decirlo. El primer clon, esto yo no me acordaba, pero el nombre del primer clon es He Shun Kyu. Este clon tiene la particularidad, o sea, la característica especial de que este vendría a ser el primer cuerpo de Fan Yuan, o sea, el cuerpo del cual aparece desde el camino, bueno, desde que inicia la serie, ¿no? Y este aparece tras refinar con éxito la cigarra de primavera y otoño y deshacerse de la voluntad del cielo, porque recordemos que Fan Yuan en su primera vida había logrado refinar la cigarra de primavera y otoño gracias a la voluntad del cielo y logró utilizarla gracias a esta misma. Fan Yuan infundió su primera alma dividida en su cuerpo zombie inmortal original y lo permitió ascender como Gu inmortal del camino del tiempo. Esta alma dividida pues adoptó este nombre y esto me parece un poco peculiar, ¿no? ¿Por qué ese nombre? Yo creo que de repente ese puede haber sido el nombre de Fan Yuan en su primera reencarnación, o sea, en el planeta Tierra cuando estuvo como un erudito de la época china, ¿no? De repente ese fue su nombre, He Shun Kui, quién sabe. Esto aparece por el capítulo 1480. Luego tenemos el segundo clon, el cual se llama Meng Qiu Zheng. Miércoles, esos nombres están un poco complicados. Que aparece en el capítulo 1796. El camino del cual es este clon es el camino de los sueños. Recordemos que para finales de la novela, o sea, para los últimos arcos, es donde aparece este camino diciéndonos que es el camino que gobierna sobre los otros caminos, porque prácticamente te permite crecer a un nivel alarmante y la predicción del gusano Gu del destino era que el venerable de los sueños iba a ser el venerable más poderoso de todos. Así que prácticamente este camino iba a ser como, no sé, una comparación. Imagínense que era no sé, o sea, era como así, acá hay profesiones y cada cierto tiempo sale una profesión que es mucho mejor que otras, ya sea por la tecnología o la especialización, ya. Lo mismo habría ocurrido. Hay diversos caminos en el mundo de Revenant Insanity y en el último arco, en los últimos arcos es donde se nos revela que el camino de los sueños es uno de los más poderosos y en el cual va a permitir que muchas personas asciendan rápidamente y ganen poder con este mismo. Estos nombres están un poco complicados, pero Meng Qiu Zheng vendría a ser, como ya les dije, el alma dividida de Fan Yuan, quien se le designa que cultiva el camino del sueño y alcanza el rango 6. Bueno, cuando logra todo eso, elige su propio nombre. Aquí sí no sé por qué eligió Meng Qiu Zheng. Yo quiero creer que el primero, el He Shun Kyu, el que era del camino del tiempo y el cuerpo original de Fan Yuan, pues lo nombró así, o se nombró a sí mismo de esa forma porque era el nombre de cuando era un erudito en la Tierra. Pero no sé, de repente con el camino de los sueños es donde utiliza ese nombre. Quién sabe, ¿no? El autor no nos ha dado pistas ni nada prácticamente. Recordemos que en el camino de los sueños es uno de los más complicados también de salir adelante. Tienes que tener una voluntad muy fuerte. Porque cuando exploras un reino de los sueños, lo que hará es prácticamente hacerte parte del sueño y que tú empieces a actuar de acuerdo a lo que el sueño espera de ti. O sea, es como una representación de una escena específica de la persona de la cual fue el sueño, por así decirlo, ese reino de sueños.
y de acuerdo a que tú llegues a cumplir lo que te pide el sueño, que no te lo dice directamente, sino indirectamente tienes que intuir, pues se te permite avanzar en tu cultivo y obtener logros, prácticamente, ¿no? Ahora sí, sigamos con el tercer clon que se llama Wu Shu Ai, que aparece en el capítulo 1803. Y creo que con ese nombre ya algunos pueden decir, Wu Shu Ai me suena como de dragoncito. Y sí, tienes toda la razón. Este es del camino de la esclavitud. Recordemos que Wu Shu Ai es el clon del hombre dragón, prácticamente, que intentó poseer al clon de Fan Yuan, pero Fan Yuan, pues el clon de Fan Yuan había sido astuto y había dejado como unas contramedidas para impedir esto, y así que logró obtener la herencia de este palacio del dragón en el cual había ido sin perder su personalidad. Recordemos que el Palacio del Dragón era una casa Gu inmortal que forma parte de la herencia de los hombres dragones. Cristian, que los hombres dragones nunca se han mencionado en la novela, en el inicio no aparecen. Claro que sí, no aparecen porque se nos explica más adelante. Más adelante se nos dice, oye, los hombres dragones le estaban partiendo su madre a la humanidad. No, literalmente los hombres dragones eran mucho mejor que la humanidad en todo. Y había un problema, es que estos eran muy pequeños, eran muy pocos en número, y había un choque entre humanos y hombres dragones. Entonces, ¿qué había predicho el Gu del Destino? El Gu del Destino había dicho que los hombres dragones iban a ser los nuevos herederos de esta tierra. Pero, ¿qué pasó? Que el mismo... no me acuerdo el nombre de este personaje que pertenece a la corte celestial, que él es el que había creado a los hombres dragones porque eran su linaje. Él dijo que no, que él antes que todo era humano y él no iba a permitir que eso ocurriera. Así que en un plan con la venerable de la constelación estelar, pues lograron nublar la decisión del gusano Gu del destino y fusionarse con la conciencia celestial. Ay, se me fue el nombre de esta entidad. Con la voluntad del cielo, con la voluntad celestial, logró fusionarse este venerable para hacer que esta profecía no se cumpliera. Y logró erradicar a todos los hombres dragones él mismo. O sea, el mismo que creó al linaje de los hombres dragones, también los erradicó para evitar esto, ¿no? Pero el Gu del destino es un Gu muy... que sabe cómo tirar de las cuerdas, por así decirlo. Y él había predicho, y por eso más adelante nosotros vemos que había una tierra, una herencia de una gruta celestial o de una apertura inmortal donde prácticamente había una comunidad de hombres dragones. Así que más adelante, cuando se rompa el destino Gu, pues en efecto los hombres dragones van a surgir. De repente esa profecía que hizo el... ¿cómo se llama? El Gu del destino no fue mientras él estaba ahí, sino que él había visto mucho más de que ocurrieran los hechos donde él iba a ser destruido y donde vio un futuro o un posible futuro donde los hombres dragones iban a surgir y quizás se iban a imponer sobre la humanidad o sobre este mundo de Reverend Insanity, quién sabe. La cosa es que Wu Shu Wai vendría a ser el clon del camino de la esclavitud, quien es un hombre dragón y que pertenece a Fan Yuan. Ahora sí, vamos con el cuarto, el cual es Sam Bu Du. Con ese nombre ya tú al toque lo captas. No, este tiene que ver con ese venerable, el que era musculoso. Y claro que sí, Sam Bu Du es del camino de la transformación. Él lo creó utilizando pues el método, como ya les había dicho, de posesión del alma del venerable espectro del alma, para recuperar la verdadera herencia que había dejado este venerable. Claro, este había dejado su herencia en una gruta del cielo de la calamidad de las bestias. Es así que nace Sam Bu Du bajo la idea... Bueno, no se nos dice en la novela cómo Fan Yuan logra colar a Sam Bu Du dentro de esta gruta del cielo, porque recordemos que el venerable de la suerte del sol naciente o del sol algo, pues él había logrado esconder la gruta del cielo de el otro venerable, que era el de la transformación, el que había fundado el camino de la transformación. Y simplemente cuando prácticamente Heilulan había entrado ahí gracias al venerable del sol naciente o de la suerte, ya digamos el venerable de la suerte,
pues Heilulan había logrado entrar a esta gruta para que pudiera avanzar en su camino. Y es ahí donde aparece Sam Bundu y también se nos dice que se nos empieza a decir que este es un personaje peculiar, pero no sabíamos por qué. Y más adelante se nos revela de que así es, él era uno de los clones de Fan Yuan que se había logrado colar ahí. ¿Cómo lo hizo? No se nos dice en la novela, pero lo que sí se nos dice es que mientras Heilulan estaba sufriendo porque había una forma de obtener más poder y era comer carne humana, pues se nos dice que Sam Bundu lo hizo lo hizo hasta por gusto. No, no lo hizo por gusto, pero no fue tan reacio a no tomar en cuenta ese camino, sino que lo tomó sin dudarlo. Ahora sí, vamos con el quinto clon, Li Xiaobai, que aparece en el capítulo 1822. Es del camino de la ruta de la información. Li Xiaobai, pues es creado para recuperar la verdadera herencia de la Gruta del Cielo de la literatura profunda. Una rememoranza sobre esta Gruta del Cielo y sobre este arco es que en este espacio solamente se podía cultivar a través de la poesía, a través de la escritura, por así decirlo, y a través de decir versos. Conforme tú vayas diciendo un poema y sea lo más profundo posible, pues la gruta te reconocería y te ayudaría a aumentar tu cultivo. Básicamente así trataba ese mundo, de que la ruta te reconoce y te ayuda a aumentar tu cultivo. ¿Cuál otro? A ver, ¿qué otra cosa pasó ahí? No, nada. Básicamente ahí vendría a ser que Fan Yuan utilizó su formación del planeta de la Tierra cuando era un erudito, que ahí había harta poesía y él se lo sabía. Entonces al llegar ahí, pues utilizó esto en forma adecuada, no que de frente se lo soltó todo y ascendió, no, sino que poco a poco. Y gracias a eso pudo elevarse y formar y crearse un camino por este mundo, ¿no? Y fue muy divertido de leer esos pocos capítulos porque daba risa como se vio envuelto en una pelea como de un amorío prohibido entre una chica que era de un linaje más alto que había caminado muy cerca de donde él estaba y él a casualidad había pasado por ahí y tuvo que ayudarlo. Algo así yo me acuerdo que había ocurrido en los hechos. Ahora sí, vámonos con... ¿Quién sería? A ver, el 3, 4, 5, el sexto clon. El sexto clon, que es del camino de la sabiduría. Miércoles, este camino es muy interesante porque aunque sea uno de los más débiles, si logras avanzar en tu cultivo te volverás uno de los más poderosos. Este vendría a ser el camino de juego tardío, ¿no? Al inicio eres débil, no te puede defender mucho, pero más adelante puedes ser una verdadera amenaza en todos los aspectos. Fan Di Chang, este es el nombre que utiliza este personaje del camino de la sabiduría, que es el clon de Fan Yuan. Y es utilizado, a ver, que el Fan Di Chang estaban aislados juntos durante el refinamiento. A ver, identidad tomada por un alma que poseía el cuerpo de Fan Di Chang. Ay, ya me acordé, claro, poseía el cuerpo de Fan Di Chang original, mientras estaban aislados juntos durante el refinamiento del Palacio Divino del Frijol. Ahí está, claro. Ya, y ahí es donde lo reemplazan a este personaje y ellos se hacen con el Palacio Divino del Frijol y también con el apoyo de una facción. Ya me acordé, más o menos me acordé. Recordemos que el personaje Fan Di Chang ocurre cuando Fan Yuan ha hecho su viaje para los desiertos de Oriente, si mal no me equivoco, si mal no recuerdo, ¿no? Que recordemos que por los desiertos o esa zona desértica, lo que más común se ve son las caravanas. Y también hay ciertas facciones que han logrado acentuarse en oasis prácticamente. Aquí lo que más me llamó la atención fue que se nos empezó a mencionar de que hay brujería y chamanismo en ciertas partes de esta zona. No se nos mostró, hubiera sido muy hermoso de ver cómo los gusanos gus se desenvuelven en esto, ¿no? En el chamanismo, en la brujería, en cosas así. O sea, cómo sería su cultivo y cómo serían los poderes que se utilizarían. Pero es importante recalcar que no serían los más poderosos o posiblemente hubieran sido reprimidos por los otros, porque como nosotros hemos visto a lo largo de la novela ligera, en todo Reverend Insanity no hemos oído mucha mención de eso, ¿no? O de repente no se nos dio una profundidad tan hecha sobre este mundo
y sí ocurrió eventos importantes con inmortales que tenían estos caminos, solamente que no se nos mostró deliberadamente y probablemente el autor pues más adelante lo mete en un arco que nos explique eso de otra forma, ¿no? ¿Quién sabe? Sería muy interesante ver y sería muy llamativo eso, ¿no? Aunque si nos ponemos a pensar, pues el chamanismo, brujería viene con fantasmas, con muertos, maldiciones y cosas así. Y el máximo exponente con muertos y fantasmas vendría a ser el venerable espectro del alma, así que en cierta forma sí hemos visto, ¿no? De repente, quién sabe. Ahora sí, vámonos con el séptimo clon, que vendría a ser el ancestro del mar de Ki, que ese es su nombre, el ancestro del mar de Ki, que viene del camino del Ki. Este es un clon, como ya saben, de Fan Yuan, que fue creado usando el fruto de la cosecha Ki de la corte celestial. Es así que nace este personaje. El clon creando usando el fruto de la cosecha. Aparece por el capítulo 2030. No. Yo que recuerde, el ancestro del mar de Ki aparece mucho antes. No, no estoy muy seguro, pero acá dice por el capítulo 2030 aparece el ancestro del mar de Ki. Yo que recuerde aparece un poquito antes con otros eventos, pero para rememorar, el ancestro del mar de Ki se posiciona en lo que vendría a ser, a ver, déjeme recordar, en este continente donde prácticamente había como islas y era generalmente más mar y había como corrientes turbulentas de tornados de agua y tornados de viento y constantemente se descubrían tesoros y, ¿cómo se llama? Y herencias para que los cultivadores pudieran aumentar su nivel más fácilmente. El mar del oeste, creo que así se llamaba. Y ahí es donde aparece el ancestro del mar de Ki, mostrándose como un ser justo, un ser magnánimo, alguien que estaba en la cúspide del rango 8, si no mal recuerdo, ¿no? Y que había logrado volverse uno de los pilares del mar del oeste. Es curioso porque cuando se logran enterar que era uno de los clones de Fan Yuan, pues el mar del oeste se queda como callado. Todos los de ahí se quedan callados porque saben que quieran o no, ya forman parte de la facción de Fan Yuan. O sea, así se quieran negar, ahora son parte de su facción, ¿no? No pueden hacer nada. Y dicho todo esto, espero que te haya gustado rememorar junto a mí estas personalidades, estas identidades, estos clones que hemos visto a lo largo de la novela de Reverend Insanity, ¿no? Es importante decirles que, pues... no, nada, se me fue. Se me fue la idea de lo que les quería decir. Pero si les gustaría, no sé, que hable sobre datos específicos sobre estos clones o de repente sobre la forma de su origen, pero de una forma más detallada y cómo fue su perspectiva de cada uno, porque cada uno tiene sus propias historias, o sea, son cortitas, son a veces mencionados a través de un par de párrafos, pero a lo largo de varios capítulos. Pero si lo juntas todo eso te da como para un capítulo entero, una duración de 10 minutos, 15 minutos. Y ahí puedes extrapolar muchas ideas y también te puede mostrar el punto de vista de cada uno, ¿no? Recordemos que son los clones de Fan Yuan y aún así ellos también tienen o sea, van de acuerdo a la voluntad del cuerpo principal y pelean para ayudar al cuerpo principal. No es como que va a haber una rebelión de los clones y se van a ir, no, o sea, desde un inicio cuando se forma, se divide el alma, se da a entender de que tiene una unión, por así decirlo, o un respeto primo o una devoción absoluta hacia el alma principal, o sea, hacia el cuerpo del cual han sido divididos. Y nada, si les gustaría que haga un video de los que les dije sobre un origen más específico sobre estos clones, donde narre qué es lo que después de haber nacido hicieron, pues nada, déjenlo en los comentarios y con gusto yo lo haré. Obviamente me voy a demorar también porque toma tiempo estar recordando los capítulos y estar cotejando con lo que te bota cada vez la información por internet. Dicho todo esto, cuídense mucho, mantengan su distancia y chao.